Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por acompañarnos día a día en la meditación de la palabra del Señor. El día de hoy estaremos finalizando los 5 últimos versículos del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y para ello vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay tantas otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. A esta porción de la palabra del Señor lo he titulado Prohibido evadir. Notamos que en esta historia el Señor continúa con Pedro, con Juan y los otros discípulos. En esta parte notamos que Pedro, en vez de responder con un sí, el mandato que el Señor le da de que le siga, simplemente él se vuelve al Señor y hace la pregunta con respecto a Juan: ¿qué de este? Notamos en esta porción de que Pedro está más enfocado en lo que va a pasar con Juan que en lo que el Señor le ha dicho con respecto a las cosas que él debe hacer mientras viva y finalmente prepararse para entregar su vida por defender el Evangelio. Entonces, ¿qué de Juan? Es la pregunta que Pedro le hace, y el Señor le responde y dice: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y aquí podemos notar de que Pedro tiene dos cosas. Uno era, en cierta forma, mirar a Juan y decir: creo que él está listo, o él está preparado, él es la persona que puede asumir esto que me encomiendas. Tal vez por eso era la pregunta. Por otro lado, la pregunta que Pedro hace a nuestro Señor también tenía que ver con Juan, porque Juan era el discípulo, el menor de los discípulos, el más joven de los discípulos, y era natural que Pedro, habiéndolo conocido, preguntara qué hay de él, qué va a pasar con él, ya sea para que lo ayudara en la labor que le está encomendando el Señor, o ya sea por saber qué pasaría con él simplemente. Ahora bien, nuestro Señor es claro y le dice: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y otra vez el Señor le vuelve a decir a Pedro: sígueme tú. Bueno, Pedro en realidad no responde, no ni afirmativa ni negativamente, simplemente queda en el silencio. Y es porque él se da cuenta de su humanidad, y en su humanidad es difícil llevar todo aquello que el Señor le está encomendando. Pero llegará ese día cuando venga el Espíritu Santo y él tenga la fortaleza necesaria y cumpla con todo aquello que el Señor ha previsto para con él, esos propósitos que el Señor ha marcado para Pedro. Ahora bien, notamos también que se genera una mala interpretación de lo dicho de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Y aquí notamos que el apóstol Juan, al escribir este evangelio, no deja suelto aquel rumor, aquella mala interpretación que dieron los primeros cristianos a lo dicho por Jesús. Él aclara y justamente nos deja esta escritura para decirnos de que él no quedaría vivo hasta
que venga el Señor, sino que Él también moriría como cualquier otro de los discípulos. Sabemos hoy en día por historia de que Juan fue el último en morir de todos los discípulos que el Señor tuvo. Tal vez eso haría que los creyentes afirmaran este dicho, como si Él quedaría vivo hasta que Él venga. Sin embargo, notamos que el Señor tenía un propósito con Juan, puesto que Juan va a ser una de las personas, o en tal caso la persona indicada para escribir el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia que relata los tiempos finales, y por ende de esta forma se cumpliría también lo que el Señor dijo, que Él quede hasta el fin, ¿no? Hasta cuando Él regrese, ¿no? Y justamente Apocalipsis nos habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos que la persona que escribe este evangelio no menciona su nombre, pero se da a conocer en varios puntos. El verso 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Su testimonio es verdadero. Lo interesante de esto es que el Señor nos muestra a través de Juan de que Juan le ha conocido. Dios encarga a Pedro las cosas que tiene que hacer, pero con Juan tiene un trato tan especial porque él está dando testimonio de Cristo Jesús, y lo da a través de su evangelio, a través de sus cartas y a través del libro de Apocalipsis, donde él muestra cómo es el Señor. Así es que tenemos el evangelio para conocer a Jesús, tenemos las cartas de Juan para conocer a Jesús, y también el libro de Apocalipsis para saber y conocer cómo es Jesús. Finalmente, en el verso 25 él termina diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y ciertamente Juan nos deja con una intriga todavía, porque nos dice que no está registrado todo aquello que el Señor hizo, sino que hay muchas otras cosas que Él ha hecho, pero que no quedan registrados, y si se escribieran de ellas, no habría espacio en el mundo para albergar tantos libros. Así es que en su Evangelio de Juan está escrito lo necesario para conocer y entender a Cristo Jesús, para conocer a aquel Salvador que vino a este mundo a salvar a la humanidad. Ciertamente, ya en una relación íntima con el Señor, en una comunión plena con Él, el Espíritu Santo nos hablará, nos hará recordar todo con respecto a Jesús, y de hecho el Señor afirmará nuestros corazones. Prohibido evadir es el mensaje de esta porción de la palabra del Señor, porque Pedro tiene las cosas claras de parte del Señor, Juan tiene las cosas claras de parte del Señor, y el Señor les habló claramente a ellos dos, y ellos de este dicho del Señor, de este propósito marcado por el Señor, no pueden evadir. Ellos cumplirán a cabalidad, porque el Señor, cuando dice algo, lo cumple, y cuando Dios declara algo en la vida de las personas, es porque Él también le va a dar cumplimiento. Hermano, hermana, no evadamos nuestra responsabilidad como creyentes, como hermanos que somos, como pastores, como líderes, como diáconos, cual sea la función que tengamos, como hermanos que somos, como creyentes que somos, hagámoslo con responsabilidad y preparemos nuestras vidas para dar testimonio de la verdad, como lo ha hecho el apóstol Juan. Creo yo que este es un evangelio maravilloso que nos habla justamente de eso, del testimonio que da Juan con respecto a Cristo Jesús. Nos toca ahora a nosotros ser testigos de lo que Cristo hará en nuestras vidas y en la vida de los demás, en la vida de mucha gente que tal vez todavía no conoce al Señor, y en la vida de las personas que rodean nuestro distrito, nuestra zona, en el lugar donde habitamos, aún nuestra propia familia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita entender y conocer sus propósitos en nuestras vidas,
y por favor no evadamos, sino cumplamos con aquello que el Señor ha previsto. Siempre el Señor se glorificará en todas las cosas que Él ha de hacer en nuestras vidas. Siempre será para su gloria. Así tengamos que entregar nuestra propia vida por defender el Evangelio del Señor, será para su gloria. Dios nos bendiga. Buen día.